Gracias. Gracias por esa bendición. Estaba yo pensando lo bueno que es Dios. ¿Para cuánto Dios es bueno? Cómo el Señor ayudó a la hermana que estaba cantando la canción de la mujer valiente. Sí veo que a Dios le gusta el dramatizado. Porque ella estaba diciendo que las que se caen se levantan. Gloria a Dios. El Señor es muy bueno, hermano. Le ayudó con ese dramatizado ahí. Yo no creo que ella se lo haya inventado, no. Amén. Pero vea, salió bien. Si ella no se hubiera caído ahí, la canción no hubiera tenido tanta fuerza. Amén. Felicitaciones, hermana. Yo me hubiera quedado ahí tirado para que no se burlaran de mí, sabiendo que hay tanta gente burlona. Amén. Bueno, esta tarde me va a ir mejor porque tengo inspiración aquí. Es que cuando yo tengo café me inspiro. Amén, gloria a Dios. Voy a rogarle a los hermanos que me están ayudando allá en Decon, pongamos la diapositiva que dice el arte en el Nuevo Testamento. Está bien adelantico, es la número 18. Número 18. Nosotros los pentecostales generalmente somos gritones. O sea, pentecostal que se respete grita. ¿Sí o no? Y yo siempre me he preguntado por qué gritamos. A ver, voy a hacer preguntas para que entremos en reflexión. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Y entonces, ¿para qué lo grita? ¿Sí o no? O sea, nosotros estamos seguros que Dios está aquí. Sin embargo, lo gritamos. ¿Cuántos creen que su Dios no es sordo? ya bajaron la guardia. O sea, ¿ustedes no creen que su Dios no es sordo? ¿O su Dios es sordo? No es sordo. ¿Y para qué lo grita? ¿A él le gusta? ¿A dónde dice la Biblia? ¿Qué dice? Por lo de los muros de Jericó. Porque el Salmo dice aclamad a Dios con voz de júbilo. ¿Quién me define que clamar a Dios con voz de júbilo es gritar? Yo puedo gritar con júbilo desde mi adentro sin que me salga la voz. Porque estamos hablando de arte. ¿Hola? Y nosotros a veces concebimos cosas. Ahora, no me mire mal que yo tampoco estoy en contra de que usted grite. Yo también soy gritón porque es que yo soy pentecostal. Sino que son cosas que nosotros tenemos que tener claras del por qué. Entonces el pastor dice, digan gloria a Dios. Y entonces usted dice, gloria a Dios. Y dice, hermano, no los escuché. Lo primero es que ella dijo una mentira porque sí los escuchó. Lo que pasa es que él quería que gritaran más duro. Y hacemos pecar a los otros. Hermanos, los de atrás lo escucharon y ellos dicen inocentemente no. A eso yo le llamo manías pentecostales. ¿Cómo se llama? Manías pentecostales. O sea, nosotros a veces hacemos cosas que otro la hizo. Está muy de moda ahora. Gracias a Dios ya pasó un poquito. No sé quién se lo inventó y quién lo está quitando. Entonces, sobre todo los artistas, los cantantes dicen, si ese aplauso es para Dios. Y entonces, ¿qué cree? ¿Que lo están aplaudiendo a usted? Pues tiene que ser para Dios. Entonces, nosotros copiamos cosas que nos parecen interesantes, bonitas, y uno las dice, pero no tienen lógica. ¿Está conmigo? En el Nuevo Testamento
o en toda la Biblia hay maneras de ver que las cosas sublimes de Dios, ¿qué dije? Las cosas sublimes, o sea, las cosas grandes de Dios, Dios las dijo en tono suave. Pese esta expresión de Dios, a ver si hay algo que pueda ser más grande que eso. Ni yo te condeno. ¿Aló? Hay una señora que van a apedrear, que la van a meter debajo de una bóveda de piedra, porque eso era la costumbre y eso era lo que decía la ley. Es más, el Señor dijo que sí, que así era. ¿Se acuerdan? Jesús, la ley de Moisés dice esto, que quien sea encontrado en este acto debe morir apedreado. Jesús dijo, así es. Denle piedra. A ver, señora, arrodíllese que le van a dar piedra. Pero el orden es que el que esté sin pecado tire la primera. ¿Qué tal que el Señor hiciera eso esta tarde aquí? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a tirar la piedra? Y Jesús se hizo el que no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Y ya después de un rato, Jesús se levanta y le dice a la señora, ¿y qué pasó con los que te acusaban? Señor, todos se han ido. Ese momento era para haber pegado el grito de la historia. ¡Ni yo te condeno! Es que eso es grande. ¿No? Eso es grande. Pero Jesús dijo, ni yo te condeno. ¿Hay algo más grande que eso? A la señora que estaba enferma, Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Eso es sublime. Por eso yo pregunto, ¿por qué los pentecostales gritamos? ¿Aló? Claro, hay momentos en que hay que gritar. ¿Sí o no? Pero tenemos que tener razón del por qué hacer las cosas. Gloria a Dios. Vea usted que una escena de pasión, de amor, en la habitación del vecino a medianoche, eso es sublime, pero ninguno a esa hora está gritando, ¡te amo! ¿O sí? No, ni por santanderiano que sea, no, eso se hace al oído a las 2 de la mañana y son cosas grandes, sublimes. ¿Aló? ¿Va conmigo? Bueno, como yo siento que están así como pesados, ¿les parece si hacemos un poquito de arte aquí? ¿Sí? Ok, colóquese de pie. Y entonces hacemos una dinámica, una pausa activa. Para esto, todo el mundo tiene que estar de pie, o sea, no podemos hacerlo si hay alguien sentado. Buenas. Hasta Saima tiene que ponerse de pie. Ok. Yo digo, y usted repite lo que yo digo. ¿Listo? Entonces yo digo la una, usted repite la una. Yo digo la 2 y usted repite la 1 y la 2. Yo digo la 3 y usted repite la 1, la 2 y la 3. Yo digo la 4 y usted repite la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Copiado? Fácil. Ese es el primer reglamento, es que tiene que estar de pie. El segundo es que tiene que hablar con voz de trueno. ¿Listo? Así. Con júbilo. ¿Ok? Ponerse firme, así, como soldado de Jesucristo. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Bueno, entonces yo digo, Don Militón tenía 3 gatos. No, pero con esa vocecita.
Eso así. Me gusta eso. Volvemos. Yo digo. Quieto ahí. Yo digo, don Militón tenía 3 gatos. Son ustedes los que no están haciendo bien las cosas. Ellos ya lo hicieron bien. Ok, y el culpable es Orlando. Ok, vamos. Todos. Yo digo, don Militón tenía 3 gatos. Y los hacía comer en 3 platos. Yo digo la 1, ustedes dicen la 1. Yo digo la 2, ustedes dicen la 1 y la 2. Yo digo la 3, ustedes dicen la 1, la 2 y la 3. Yo digo la 4, ustedes dicen la 1, la 2 y la 3 y la 4. O sea, estos ya llevan 3 malas. Ustedes regulimbis. Otra vez, yo digo, don Militón tenía 3 gatos. Y los hacía comer en 3 platos. Y por las noches les daba turrón. ¡Que vivan los gatos de don Militón! Pero yo no sé por qué corren. O sea, yo no estoy corriendo. ¿Por qué? No, re mal. Re mal. A ver, volvemos. Yo digo otra vez, pero en el tono, en el tiempo, en la simetría que estamos haciendo. Volvemos. Estamos en arte. Estamos en arte. Y aunque usted no lo crea, yo me gané el premio del Centro Literario en el año 1972, tenía 11 años. Imagínense. Es que todavía quedaba un dinosaurio. Ok. Muy bien. Yo digo, don Militón tenía 3 gatos. Y los hacía comer en 3 platos. Y por las noches les daba turrón. ¡Que vivan los gatos de don Militón! Muy bien. Pero en realidad ese no era el ejercicio. Les quiero demostrar que lo que dice el papá de Betty la Fea es verdad. El diablo es puerco, mija. Ahora sí va el ejercicio de verdad. Ok. El ejercicio es igual, pero el ejercicio es este para que se vea que lo que le estoy diciendo es verdad. Ahora sí, yo digo, póngale cuidado. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Volvemos, lo mismo. ¿Alguien sabe qué es lo mismo? Igual. Yo digo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer. Nacido bajo la ley. Quedó demostrado que el diablo es puerco. A don Militón se lo aprendieron fácil, pero el texto bíblico que sería el que usted debiera decir bien, no. Ahora sí, intentamos con el versículo. Imposible, o sea, el diablo no nos puede ganar. Otra vez, yo digo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer.
nacido bajo la ley. Bueno, siéntese. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿La estamos pasando bueno? Dijo el hermano de la trova, la estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno. 500 veces la estamos pasando bueno. Muy bien. Dice entonces que el arte en el Nuevo Testamento, recuerden que nos quedaron como 15 diapositivas del Antiguo. ¿Aló? Entonces eso es para que usted lo estudie en la casa. El arte en el Nuevo Testamento. Hermano, la palabra que nosotros tenemos es definitivamente la palabra por excelencia. ¿Aló? No se entretenga leyendo otra cosa. Uno escucha constantemente que se recomienda que hay que leer un libro, y por ahí hay una propaganda en Caracol, yo soy caracolero, que dice, el que lee un libro no vuelve a ser el mismo. ¿Aló? Eso no es verdad. El que lee la Biblia no vuelve a ser el mismo. Y nosotros tenemos 66 libros para leer ahí. 66. Uno de los principios fundamentales del Nuevo Testamento, oiga, es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Va conmigo? Entonces, el principio fundamental del Nuevo Testamento, claro, de toda la Biblia, pero ya en el Nuevo Testamento hay una verdadera y real manifestación de Dios. Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Amén. Así que el Nuevo Testamento está sobre esa base, la base del amor, considerando el cumplimiento de toda la ley. O sea, el Nuevo Testamento converge en él y en la persona del Señor Jesucristo todo el Antiguo Testamento. Por eso el texto dice, el fin de la ley es Cristo. Algunos han interpretado el texto mal y dicen que la ley se acabó porque Cristo vino. No, la ley no se acabó. Cristo es el cumplimiento de la ley. Y Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Entonces todo se puso en la persona de Jesucristo. Por eso ya no guardamos un día de reposo, porque Él es el verdadero día de reposo. Por eso ya no hay un sumo sacerdote, porque Él es el sumo sacerdote. Por eso ya no hay un templo suntuoso como el de Salomón, porque el verdadero templo es Él. Por eso ya no sacrificamos chivos y vacas todos los días en el culto, porque Él es el verdadero Cordero Pascual. Las 7 fiestas que habían en el Antiguo Testamento ya no se celebran, porque todo está convergido en Cristo. Ya usted no tiene que traer ni tórtolas, ni palominos, ni cabros, ni ovejas, ni novillos cada vez que peca. Imagínese que a nosotros nos tocara como le tocó al Antiguo Testamento, que cada vez que pecaba tenía que traer un animal para matar. Qué jartera. A mí no me hubiera gustado ser pastor de esto. Yo no, que nos tocara todo el tiempo, mate vacas, mate ovejas, mate chivos. Horrible. ¿Aló? Pero mi Biblia dice, Jesús murió una vez por todas y nunca más vuelve a morir. Diga gloria a Dios. ¿Eso es arte o no? Y eso es bello. Y entendiendo eso, hermano, le encuentra uno sabor y valor a la salvación. Abro un paréntesis que no quiero que se me olvide. Quiero saludar a mi hermana Estelita, que la conozco hace rato. Amén, desde que estaba bien jovencita y componía canciones muy lindas. No sé si ustedes saben, la hermana tiene unas canciones maravillosas, tiene una voz angelical. Y estaremos orando porque el Señor le ayude con su hija. Manuguito también.
Bueno, cierro el paréntesis. Los principios y valores bíblicos del Nuevo Testamento constituyen, ojo, una guía temporal para la vida del creyente y para toda la humanidad. Y note que dije temporal, porque ¿se acuerda lo que dijimos esta mañana? Usted es el que cree que se va a quedar aquí toda la vida. Y por eso anda comprando vacas y anda comprando carros y anda comprando casas y anda asegurando cuentas en los bancos. Y si el Señor viene esta noche, ¿qué pesar de todo eso? Si yo fuera usted, traería eso y donaba esto aquí para que arreglemos mejor este templo. ¿Aló? Porque nosotros tenemos que entender que en cualquier momento por eso Jesús aconsejó que usted no haga cuentas, no abra cuentas ni haga ahorros ni en Caja Social, ni en Bancolombia, ni en Da Vivienda, sino que hagan tesoros en el cielo. ¿Buenas? Porque al fin y al cabo allá es donde vamos a vivir siempre. Entonces pongan los tesoros en el cielo. Cuando usted hace algo para Dios aquí, que glorifique a Dios, que exalte a Dios, que bendiga a Dios, que honre a Dios, usted está haciendo tesoros en el cielo. Y cuando llegue allá, Dios se los va a devolver. ¿Va conmigo? ¿Qué más decimos del arte en el Nuevo Testamento? A través del amor, la fe, la humildad, el perdón y la justicia, se revela el carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y su propósito de reconciliar a la humanidad con Él y con los demás. Amén. El hombre pecó en Génesis capítulo 3 e inmediatamente, ya en el versículo 15 del capítulo 3, Dios hace la exposición del protoevangelio. ¿Qué dije? Protoevangelio, o sea, el primer evangelio predicado en la tierra se predicó en Génesis 3:15. ¿Aló? A partir de ahí, Dios está intentando salvar al hombre con el hombre, incluido el hombre Jesucristo. Eso también es arte. ¿Qué fue lo que dije? El hombre Jesucristo. Entonces, como el que pecó fue un hombre, el hombre tenía que restaurarlo. Se restauraba al que estaba en secuestro, al que estaba esclavo, se restauraba con el pariente cercano. Y por eso el Señor intentó salvar al hombre con el hombre. Mandó a Noé y Noé terminó borracho. Mandó a Abraham y Abraham se pegó una escarriadita y se consiguió un muchacho por allá en Egipto. Y por eso desde entonces está enchicharronado. ¿Aló? La semana pasada el señor Trump firmó una especie de pacto y aparentemente las cosas están ahí, pero eso apenas son paños de agua tibia y son eslabones que se van desgastando para cosas que tienen que venir más adelante. Eso se lo debemos al hermano Abraham, porque se pegó una descarriadita, se durmió con la señora que le cocinaba el arroz y se consiguió un muchacho llamado Ismael, que de ese muchacho salieron 12 naciones y esas 12 naciones son las que le ponen chicharrón a Israel todo el tiempo. Mandaron a Moisés y Moisés, por estar de mal genio, no logró entrar a la tierra prometida. Entonces mandaron a un señor llamado Sansón, que nadie tenía tanta fuerza como el Señor, pero lo enredó una pelada. Amén. Y terminó sin ojos. Así que vino un señor llamado Saúl, que era bonito, de hombros para arriba, no había quien le igualara. Y terminó consultando a Regina 11. ¿Aló? Mandaron a David. Y David, un día de ocio, no un día de arte, sino de ocio,
El ocio es diferente al arte. Se subió a la terraza, se asomó al lote de la vecina y el baño de la vecina no tenía techo. Y yo no sé usted por qué se ríe. Eso se llama malicia indígena. Y ustedes ya saben lo que pasó, ¿sí o no? Y mandaron a un señor que nadie en sabiduría lo ha podido igualar, el más sabio de todos. Y dijimos esta mañana que terminó haciendo mercado para 1000 señoras. Amén. Y entonces el Señor dijo, bueno, vamos a mandar a otro. Y la historia aquí ya nos mete a nosotros. Porque el Señor miró sobre los hijos de los hombres de todas las generaciones. Ahí te vieron a ti y me vieron a mí y no calificamos. Y entonces Dios dijo, entonces yo mismo iré y lo salvaré. Alabanzas al Señor. Por eso el fundamento del Nuevo Testamento es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios que Él mismo vino. Yo estoy cumpliendo 34 años, 35 años de ministerio, y en estos 35 años de ministerio he bautizado 7 pastores trinitarios, la mayoría con más de 20 años de ministerio, y me los he ganado para la gloria del Señor con 2 versículos de la Biblia, solo 2 versículos, poniéndolos a jugar con 2 versículos. Juan capítulo 1 verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y lo pongo a leer el 14 como si fuera el 2. Entonces hagamos el ejercicio. Vamos a leer el verso 1 de Juan capítulo 1 y vamos a leer el 14 como si fuera el 2. Es el ejercicio que yo le hago hacer a la persona. Entonces, en el principio era, el verbo era con Dios y el verbo era, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Le hago la pregunta, ¿quién se hizo carne? No hay manera de responder otra cosa que no sea Dios se hizo carne. Así que Jesús no es otro Dios. Ni siquiera ahí Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. Diga gloria al Señor. ¿Está conmigo? Eso es arte. Saber explicar la palabra de Dios es arte. Y eso lo da el poder del Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Bien, vamos entonces a ver el arte en los evangelios. ¿Les parece? Arte en los evangelios. Arte en los evangelios. Le va a tocar Mavisol que hacía allí, me ayude porque a mí no me funciona, a usted sí. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Bueno. Gloria a Dios. Ni para adelante ni para atrás. Ok. Vale. Entonces, en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, mire que el Señor, a mí me fascina, es que Dios hace cosas. Acuérdense en que a un profeta, a ver quién me dice cuál profeta era. A un profeta el Señor le dijo, usted va a dar la siguiente profecía, pero la va a hacer dramatizada. Usted va a dormir sobre este ladrillo tantos días por este lado. Y después va sobre ese mismo ladrillo tantos días por este lado. Y cuando cumpla esos días, usted le va a decir a Israel que así va a ser el tiempo de su castigo. ¿A quién le dijo el Señor eso? ¿A quién? A Jeremías. Y a otro lo puso a comer torta de estiércol de paloma. El Señor es así. Y a otro lo puso, imagínense, un pastor como nosotros,
elocuentes, enseñados a predicarle a la multitud en convenciones. Un pastor como nosotros, parado en un cementerio donde hay calambombos tirados por todas partes, y que el Señor le diga: profetízale a todas esas calaveras, a todos esos fémuros, a todos esos, y uno hablando con los huesos: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Usted no se sentiría como ridículo? Si a veces se siente uno mal predicándole a la iglesia viva, porque están ahí. ¿Aló? Porque es que hay gente, el pentecostal es muy mañoso. Mire, el pentecostal está el bulto de carne, lo pone ahí y se va. Y uno ve ahí, pero él está por allá en la plaza vendiendo pescado, comiendo rellena por allá. Él trajo el bulto de carne y lo puso ahí. Amén. Entonces imagínense uno profetizándole a huesos, y eran literales, huesos. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y Ezequiel dice: y profeticé como me fue mandado. Y qué sustos tan bestias, ¿sí o no? Esos huesos corriendo, buscando dice, cada hueso buscó su hueso. ¿Ya? Porque el fémur de este señor me queda mal a mí. ¿Sí o no? O sea, yo quedaría, ¿cierto? Entonces cada hueso buscó su hueso. Y ahora hay un valle de ¿qué? De esqueletos armados, esqueletos, cuerpos óseos armados. Ese es el primer tiempo de la profecía. El segundo tiempo de la profecía, dramatizada. Profetiza y dile al tendón y a las carnes que suban. Y profeticé como me fue mandado, y subió tendones y carne. Y ahora hay un valle de muertos. Esa es una predicación bien macabra, ¿sí o no? Y tercer tiempo de la profecía habla al espíritu de vida y di, escuche, y di: espíritu de vida, sopla de los cuatro vientos. Y profeticé como me fue mandado al espíritu de vida, y sopló. Y termina la profecía diciendo: y fue un ejército enorme de pie. Primero huesos, después esqueletos, después muertos, y ahora un ejército. Cuando yo estaba más chiquito que ahora, a mí me tocó oír como 1500 mensajes acerca de Ezequiel 37, casi todos en vigilias pro recepción del Espíritu Santo, basados sobre Ezequiel 37. Cuando ya me hice viejo, yo dije: ¿dónde Ezequiel 37 habla del Espíritu Santo? Pero ¿sabe qué es lo más impresionante para mí? Que con esas predicaciones la gente recibía el Espíritu Santo. Tan raro, ¿no? La única iglesia que uno le predica al revés y entiende al derecho es esta. ¿Aló? Porque es que esta palabra viene del cielo, man. Y que el Señor nos perdone a los predicadores todas las barbaridades que hemos predicado, pero que la iglesia la recibe con devoción y con el corazón, y el Señor hace la obra. Amén. Imagínense que Ezequiel 37, oiga el espíritu de Ezequiel 37, es un capítulo político militar. Pero el Espíritu Santo se manifiesta. Raro, ¿no? Porque Ezequiel 37 es la profecía de restauración de Israel en lo económico, en lo político y en lo militar, preparándose para el último de todos los eventos. Este que había ahorita, que duró casi 3 años o 3 años, es apenas un eslaboncito en el desgaste de la cadena que tiene que llegar, pero
el último eslabón de toda esa profecía escatológica, que la escatología y la profecía también tiene arte y tiene valores, amén, es Armagedón. Armagedón es la última de todas las guerras que Israel tiene que tener para ser un pueblo libre y para poseer toda la tierra que Jehová Dios le prometió a un señor que vimos esta mañana llamado Abraham. ¿Se acuerdan? Que eso está que se da, puede ser mañana, puede ser pasado mañana. Nosotros nos vamos para el cielo. Buenas, ¿están ahí? Dije, nosotros nos vamos para el cielo. 7 años después, volvemos. Y entonces se dará Armagedón. Armagedón no dura sino un día. Al otro día, Israel será 100 veces más grande geográficamente y 1000 veces más rico. Para los que creen que Israel va a desaparecer así, no están ni tibios. Dígale amén a eso. Entonces, Mateo capítulo 5 dice que es el capítulo de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Sermón de las bienaventuranzas, está la ética del reino. ¿Sabían que este reino tiene ética? Ese es el principio, la ética del reino. El valor de ese principio es el paralelismo poético y estructural con el que el Señor lo hace de una manera magistral. Léase ese capítulo y verá que es bello, es sencillamente bello, y nadie se queda por fuera en ese sermón. Gloria a Dios. Entonces ahí también en la descripción dice: la bienaventuranzas presenta la ética del reino en una forma poética hebrea que facilita la memorización y la enseñanza oral. Jesús se puso en el monte y empezó bienaventurado y bienaventurado, y todos le entendieron. Aleluya. Porque el evangelio es para que la gente lo entienda. El que lee, entienda. El que tiene oídos, oiga. ¿Cómo aplicarlo hoy, predicadores? ¿Cómo aplicarlo hoy? Fomenta la reflexión sobre los valores contraculturales del reino en contextos contemporáneos de desigualdad. Porque eso fue lo que el Señor quería en ese sermón: poner tanto al que estaba abajo a este nivel. Amén. Porque el reino de Dios no hace acepción de personas. ¿Sabían eso? El reino de Dios no hace acepción de personas. Nosotros somos los que estratificamos esto, y a mí me molesta. En Bogotá uno encuentra iglesias estrato 5 y estrato 0. Pero entonces la gente del estrato 5 no visita el estrato 0 porque hay poder en Jesús, hermanos oñeros, y lo tumban a uno por allá. Amén. Porque claro, se imagine, yo pastoreo en estrato 1, por ejemplo. Amén. Allá todos los hermanos dicen: ¿usted es qué pastor? Amén. Y todos son medio ñeritos en nuestra sociedad. Y entonces uno se va para el otro, ya en la 170, norte de Bogotá, y allá le dicen a uno: o sea, pastor. Y en cambio allá donde yo estoy, entonces ¿qué pastor? ¿Bien o qué? Entonces los hermanos de la 170, al oír hablar, y uy, hermano, hay poder en Jesús. Llegaron los de Patio Bonito. Guarden los celulares. Gloria a Dios. Pero en el reino de los cielos, aleluya. ¿No le parece hermoso eso? Aleluya, diga gloria a Dios. En Lucas encontramos un principio: amor universal y compromiso activo. El valor de este principio artístico es parábolas simbólicas
con contraste moral. Oiga eso. La descripción, el relato del buen samaritano, ¿lo han oído? Sí, un señor que se descarrió. Hay gente que es tan tonta que cree que cuando uno se descarría se vuelve inteligente. Y hay otros que creen y quieren meterle el dedo a uno a la boca. Uno dice, vea, le dicen a uno, desde que me descarrié me está yendo bien. ¿Sabe qué les he contestado yo? Y se quedan secos. Ay, chino, lo siento, el Señor lo está liquidando. Y al que Dios liquida aquí, no tiene arte ni parte en el reino de los cielos. ¿Aló? Porque el que se va de aquí no le va bien. ¿Aló? Nadie que vaya de Jerusalén a Jericó va subiendo. Nadie. Uno comienza a descender de Jerusalén y a mitad de camino hay un aviso grandote. Dice 0 bajo el nivel del mar. De ahí para abajo ya usted empieza a descender a las profundidades. ¿Y sabe cuánto hay que bajar para llegar a Jericó? 460 metros. O sea que venir de Jerusalén a Jericó es estar en lo más bajo del mundo. Pero hay gente que cree que se descarría y va subiendo. No, señor, aquí no es así. El que se va de Dios va para abajo, hermano, en picada. Aleluya. Así que no se deje comer cuento que la gente dice, ¿qué hijo, hermano? ¿Y cómo le ha ido? No, bien, ahora todo me sale bien. Hasta me gano el chance cada 8 días. Amén. Que el Señor nos ayude. Entonces, esta parábola que tiene una aplicación moral, ¿cómo poder traer esto al contexto? Promueve, ojo, la praxis de la misericordia, dígale amén a eso, más allá de fronteras sociales, de fronteras étnicas o religiosas. El evangelio hay que predicarlo. ¿A quién? A toda criatura. El evangelio no hace distingo de raza ni de clase social. El evangelio es para todo el mundo. Yo alguna vez duré preguntando mucho tiempo porque el Señor nos mandó a preguntarle a todo mundo si todo el mundo no se va a salvar. ¿Ustedes sabían eso, que el mundo todo no se va a salvar? Entonces yo decía, ¿por qué el Señor no nos dejó marcados? Que hubiera puesto una cruz así como la cruz de ceniza, que todo el que uno viera con esa señal ahí uno se le pegaba detrás hasta hacerlo convertir. ¿Aló? Pero es que el Señor no quiere que ninguno, sino que todos. Ese es el amor de Dios. Por eso la base fundamental, el principio fundamental del Nuevo Testamento es que Dios nos ama a todos por igual. No hay distingo de persona. Él ama al feo y ama al bonito. Digan gloria a Dios los feos. Bueno, vinieron. O no hay feos por aquí en este distrito. Porque en Bogotá sí hay unos horribles, hermano. Gloria a Dios. Seguimos. En el Evangelio de Juan está lo que estábamos hablando, el principio de la encarnación, el verbo hecho carne, que es la manifestación más grande. Es el lenguaje teológico y simbólico en el cosmos. El cielo, la tierra y el infierno saben que Dios se hizo carne. Hay otro versículo que hay que corregir en la Biblia, mis pastores. En Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Sí dice así? No es una pregunta, porque uno escucha a mucha gente leyéndolo en manera de interrogación. ¿Tú crees que Dios es uno? No, no es en forma de pregunta, es en forma afirmativa. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Lo que hay que corregir es que el texto dice, los demonios también creen. Los demonios no creen. Los demonios saben. Porque la fe se necesita para lo que no se ha visto o no se ve. Y resulta que todos los demonios estuvieron en el cielo. Así que ellos ya lo vieron.
Ellos ya saben que en el cielo hay un trono y hay uno sentado. Ellos no necesitan creer eso. Ellos saben, y nadie se salva por saber. Uno se salva por creer y obedecer. ¿Va conmigo? Entonces los demonios no creen, los demonios saben, porque además hay un texto que dice: el que cree con el corazón y confiesa con su boca será salvo. Así que si el demonio cree y lo confiesa, se salva. Y eso es imposible. Diga gloria a Dios. Dios fue manifestado en carne. La explicación artística de esto es que el prólogo juanino, Juan, aplica aquí una filosofía extraordinariamente teológica, hebrea, mediante metáfora de luz, palabras expresas que no le quedan a uno nada, pero nada de duda de la manifestación de Dios en carne. Él es expreso en decir: y aquel verbo fue hecho carne. Y el resultado es que hay un niño en Belén de Judea llorando. Y hay unos ángeles diciendo: os damos buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Tremendo, ¿no? Aleluya. ¿Cómo aplicar ese principio en nuestro tiempo? Motiva, escuchen, a integrar fe y razón en el diálogo contemporáneo sobre la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Para usted, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios manifestado en carne. Tremendo, ¿no? Y esa es nuestra predicación. Uno escucha por todos los púlpitos, en los cultos de parque, en los impactos en las calles: estamos aquí predicando el mensaje de las buenas nuevas. Y eso suena bonito, suena bello, ¿sí o no? Mensaje de las buenas nuevas, suena elocuente. Pregunto: ¿cuáles son los ítems del mensaje de las buenas nuevas? Le voy a dar un premio al que se pare y me diga los ítems del mensaje de las buenas nuevas. Muerte, resurrección. Tenemos una revista para regalar. ¿Cuáles son? Hay un juego que se llama Está Caliente, ¿sí? ¿Sí lo sabe? Caliente, 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 caliente. Ok, está caliente, hermano. ¿Trajeron la mano derecha? Trajeron la mano derecha, levanten la mano derecha arriba, 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 pentecostalmente. Así no es pentecostalmente, Señor Jesús. Los pentecostales no oramos así. Arriba. A menos que haya traído manga sisa. Si trajo manga sisa, sí es el aquí. Ok. Ahora ciérrenla como si le fueran a pegar un puño a la suegra, así, duro. Ok, muy bien. Va conmigo. Ítems del mensaje de las buenas nuevas. Si usted no lo predica así, su mensaje está recortado. 1, que Dios se hizo carne. Manifestación de Dios en carne. 2, que fue crucificado. 3, que estuvo muerto. 4, que fue sepultado. 5, que resucitó al tercer día. 6, que subió al cielo. 7, que volverá otra vez. Ay, ay, ay. Ese es el mensaje de las buenas nuevas completico. ¿Ok? El mensaje de las buenas nuevas. Repitámoslo porque usted necesita llevar algo para la casa. ¿Ok? ¿Quién les dijo que bajaran la mano? Yo no he dicho que la bajen. Hágala arriba.
cerrada, bien cerradita. Listo. 1, Dios fue manifestado en carne. 2, fue crucificado. 3, estuvo muerto. 4, fue sepultado. 5, resucitó al tercer día. 6, subió al cielo. Y 7, viene otra vez. Entonces se da cuenta que el evangelio es completico. Señor. No, Dios no murió. Por eso yo digo que es la manifestación en carne. Claro. Por eso comenzó diciendo, se manifestó en carne. Entonces, cuando nosotros hablamos de la manifestación de carne, sabemos que ahí hay una naturaleza dual. Es Dios, pero es hombre. ¿Quién murió? El hombre. ¿Ok? Porque Dios es vida, Dios es espíritu y es eterno. Ok. Claro. A él mismo. Que eso es importante explicarlo. Porque si uno lo deja quieto, entonces le estoy pagando el precio a otro. No, él mismo se pagó el precio del rescate, entregando su propia vida, que era lo más grande, lo más preciado, en Cristo. Porque acuérdense que dijimos hace rato, Dios salvando al hombre con el hombre. ¿Y quién lo tenía que salvar? Su pariente cercano. Jesús es nuestro hermano mayor. Nosotros todos somos hijos de Dios, pero Jesús es el unigénito de Dios. ¿Ok? ¿Por qué unigénito? Porque Él es el único de su género y de su clase. No hay otro como Jesús. Pero Jesús también es el primogénito, o sea, que es primero que nosotros. ¿Ya? Entonces, en esa congregación de los primogénitos entramos nosotros a ser hermanos de Jesús. Él es nuestro hermano mayor y por eso Él pagó el precio, porque Él era nuestro pariente más cercano. Esa es una doctrina bonita para desarrollar. Si quieren me invitan y yo vengo y se las explico. Mentiras, no, yo es por molestar aquí. Vamos después de esto, Mateo. Receptividad a la palabra. Ser receptivos es una bendición, hermano. Los felicito por estar ahí atentos en esta hora pesada. Después de Don Militón tenía 3 gatos. Malo. El valor artístico de este principio es alegoría agrícola y estructura respectiva. El sembrador salió a sembrar. Qué bello eso, ¿no? ¿Cómo Jesús? O sea, Jesús se toma el tiempo para explicar el reino. Nosotros a veces andamos de afán. Jesucristo lo ama. Porque nos pasa de lo que le pasa a los señores en los semáforos. A ellos les pagan por entregar 2,000 volantes diarios y les pagan un sueldo. Entonces nosotros cuando salimos a evangelizar nos dan 100 volantes y eso es al que primero lo reparta. Jesucristo lo ama, Jesucristo lo ama, Jesucristo lo ama. Y andamos de afán. Jesús se tomaba el tiempo. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? La buena semilla. Parte de la semilla, note que la semilla era la misma. Lo que cambiaba era el terreno, el lugar, el corazón, la mente. Y Jesús se toma el tiempo para explicar. La semilla que cayó en pedregales es esto. La semilla que cayó en el camino. La semilla que se comieron Así lo hizo con la mujer samaritana. Así lo hizo con Nicodemo. ¿Aló? Jesús es una machera, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo aplicar ese principio en nuestra época?
Exhorta a cultivar una disposición espiritual y abierta y constante al momento de dar el mensaje divino. O sea, no evangelice de afán. No, qué pena, don Jacito, es que estoy muy de afán. Mire, por favor, no se lo olvide, Jesucristo lo ama y si usted se quiere salvar tiene que arrepentirse porque no se va para el infierno. Dios lo bendiga. Por favor, respete que usted está tratando de salvar un alma. Dedíquele tiempo y si no tiene tiempo, pues mande a otro. Pero no hagamos las cosas mal porque si Jesús se tomó su tiempo para que usted y yo seamos salvos, diga gloria a Dios. Entonces nosotros debemos hacer también lo mismo. En el Evangelio de Juan del capítulo 20 encontramos un principio que es la fe y la experiencia sensorial. ¿Cómo describimos este principio? Contraste narrativo y simbolismo corporal. La experiencia de Tomás, dijimos experiencia sensorial. Hay gente que tiene que, y a uno a veces no le gusta, ¿no? ¿Es verdad que en esa iglesia? Y uno como que no, pues si no quiere creer, pues no crea, condénese. No, es que hermanos así siempre han habido, siempre habrán Tomases en la iglesia. ¿Qué dijo Tomás? Yo hasta que no toque, yo hasta que no meta el dedo, yo hasta que no meta mi mano, no voy a creer. Y había caminado con Jesús 3 años, pero todavía le faltaba fe. Por eso el apóstol dijo, a los débiles procuren ayudarlos, tolérenlos a los débiles, porque siempre habrá gente débil en la iglesia. Amén, el hermano Tomás era uno de esos y él dijo, yo hasta que no le meta la mano. La experiencia de Tomás articula el vínculo entre la duda humana y la fe iluminada por la experiencia del resucitado. ¿Ustedes sabían que Cristo resucitó? ¿Cómo explicar hoy o cómo predicar hoy este mensaje? Estimula una fe razonada que concilia la experiencia personal con la confesión, aleluya, de convencer a una comunidad de que Cristo está vivo. O sea, después de haber dudado con toda su alma, ahora lo cree firmemente. Sí, hermano, pero le tocó tocar, no importa, pero tocó y creyó. El problema sería que Tomás se hubiera tocado y dijera, no, yo hasta que no se rancie la herida no creo. ¿Aló? Pero cuando él vio a Jesús y Jesús le dijo, vea, hágale, mire que yo soy. Tomás no tuvo que meter el dedo. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Porque, hermanos, creyentes hay de todos los calibres en las iglesias. ¿Aló? Hay los hermanos que se caen en la primera banca. ¿Aló? Y hay otros que nunca se caen, que todo el tiempo están como un roble. ¿Sabe que a mí me fascina la Biblia? Porque es que mire, uno tiene gente en la iglesia, gente que siempre está firme, siempre está ahí como un roble. Pastores que no se doblegan por nada, que han estado al borde de la muerte y casi los han matado y ellos se mantienen firmes. Que si cada vez que amanece, cada vez que sale el sol, cada vez que raya el día, ellos dicen, ¿dónde está el diablo que me lo quiero llevar en los cachos? Y los hay creyentes así. Me fascina lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice, yo soy el primero, yo soy el último. A mí eso me parece bello. Entonces yo lo grafico con una carrera ciclística. En la carrera ciclística, hablemos del Tour de Francia, entonces sale el pelotón de 160 corredores. Suena el pito, suena la pistola y ¡pum! Y todo el mundo sale. Pero a medida de que se va dando la carrera, van habiendo rezagados. Entonces el pelotón de 165 se parte en 3 o en 4 grupos y hay unos que van, dicen los escapados, 20, 30, 40 minutos adelante del pelotón y ellos van frescos y no alcanza a nadie. Así hay cristianos en la iglesia.
Y ellos creen que son los primeros, pero allá hay uno que está diciendo, yo ya llegué. O sea, que para el cristiano que es ese de raca mandaca que nada lo frena, Jesús ya está diciéndole, yo soy tu derrotero. Y por eso Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe comienza en Jesús y termina en Jesús. ¿Aló? Pero aquí atrás hay uno que ya está pedaleando así. Y ya no quiere, y él dice, no, ya todo el mundo se fue, todo el mundo me dejó. No, yo ya soy, ya, ¿para qué pedaleo? Pero cuando él voltea a mirar para atrás, Jesús le dice, usted no es el último soy yo. ¿Y sabe qué le dice? Me he quedado, aleluya, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te aliento. O sea, me he quedado para acompañarte y para empujarte. Aquí en esta iglesia y en esta carrera, el asunto no es del que llega primero. Aquí no hay que llegar primero porque aquí nadie es primero. El primero ya llegó. Jesús dijo, yo he vencido. O sea, yo ya llegué. Ustedes todos van a llegar. Diga gloria a Dios. Pero en todas las iglesias y en todas las épocas siempre habrá cristiano rezagado. Pero a los rezagados Dios se quedó. Jesús se quedó para esperarlos y darles el ánimo para que sigan. Diga gloria a Dios. Por eso aquí la carrera no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Alabanzas al Señor. Qué bella es la palabra de Dios, ¿sí o no? Mateo capítulo 28, este es el principio de la gran comisión. Está el principio, misión universal de la iglesia. Diga gloria a Dios. Estructura cognitiva, ojo, y tono de envío. Es como se conoce este principio. Jesús dijo, id por todo el mundo. ¿Cómo lo describimos? El mandato misionero de Jesús emplea una estructura que refuerza la universalidad del mensaje cristiano. Este evangelio es universal, aunque no nos llamamos católicos, porque ustedes sabían que la palabra católico significa universal. Por eso ellos creen que son la iglesia de Cristo, porque católico significa universal. Nosotros no nos llamamos católicos, nos llamamos Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero en realidad ese nombre lo tenemos para la representación en el gobierno de la República de Colombia. Pero nosotros somos los embajadores del reino. Somos la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo está diseminada por el mundo entero. Donde haya uno solo que invoque el nombre del Señor, ahí está la iglesia de Cristo. Cuando hubo la diáspora, Jerusalén se quedó sin cristianos, todo el mundo explota así, ¡pum! Y donde cayeron los cristianos, ahí se hizo una iglesia. Porque esta obra es así, porque esta obra no es nuestra, esta es la obra de Dios. Diga gloria a Dios. Entonces ese es el mandato misionero. ¿Cómo aplicar eso hoy? Motiva la responsabilidad. Ojo, señores, la responsabilidad teológica y pastoral en la evangelización y en la formación del discipulado. Que es una cosa que en una buena mayoría de pastores no lo hacemos. Nosotros evangelizamos, pero no discipulamos. Y los dos son gerundios, evangelizando y discipulando. O sea que eso tiene que ser constante, continuo. Diga gloria a Dios. ¿Bien hasta ahí? Estamos hablando de los principios, ¿dónde? En los evangelios. En los evangelios.
En el capítulo 9 de Marcos habla de la transfiguración y la revelación de la gloria de Dios. Imágenes luminosas y simbolismos teofánicos. Es como se conoce o se describe el principio artístico. ¿Cómo se cuenta? El relato combina elementos visuales y auditivos para expresar la revelación divina que dice que Jesucristo es Dios. ¿Cómo lo podemos practicar en el día de hoy? Invita a contemplar la gloria de Dios en la transfiguración. Amén. En la transfiguración interior y comunitaria del creyente. O sea, Dios tiene que definitivamente anidarse en los corazones y en la iglesia. Hermanos, si esta iglesia no tiene a Cristo dentro de ella, no somos nada ni somos nadie. Esta iglesia es gracias a Él, gracias a su misericordia. Diga gloria a Dios. Gracias a su bondad. ¿Está conmigo? Pero si el Señor nos quita su gracia, nos quita su misericordia, no somos nada. Por eso Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Dígale amén a eso. Valores en los evangelios. Valores en los evangelios. Recuerden que estamos viendo principios y valores en la Biblia. ¿Están conmigo? Principios y valores en la Biblia. Estamos en los evangelios. Gloria a Dios. En Mateo encontramos el amor de Dios. Ya dijimos que todo el Nuevo Testamento tiene como base el amor de Dios. Ustedes recuerdan que los evangelios fueron graficados en una visión, en un éxtasis que tuvo Ezequiel, en el capítulo 4 de Ezequiel, donde Ezequiel ve 4 figuras. ¿Se acuerdan? Que se llama la visión del hombre de las 4 caras. Había cara de león, había cara de buey, había cara de hombre y había cara de águila. Eso cuando Jesús aparece en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nace. Entonces, Mateo es la cara de león, porque Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos. ¿Y por qué lo presenta como el rey de los judíos? Porque Israel estaba habido de un gobernante, de un rey que les quitara el zapato romano de encima. Y por eso cuando Jesús se fue a ir, capítulo 1 del libro de los Hechos, los discípulos están bien desconsolados y les dice: ¿cómo así? ¿Usted se va a ir y luego usted no iba a restaurar el reino de Israel? Y Jesús le dijo: no, ustedes no tienen que saber lo que su Padre tiene en su sola potestad. Los judíos estaban equivocados de tiempo, no de personaje. Ellos creían que era en ese tiempo que Jesús iba a ser el rey, heredero del trono de David. Pero no era en ese tiempo, eso es en el milenio. Diga gloria a Dios. Aleluya. Marcos presenta la cara de buey, o sea, la cara de siervo, dispuesto para él sacrificio. Entonces Marcos le habla a los romanos. Si Marcos le dice a los romanos: no, ese señor es de un carácter y es el que se le ponga por delante le mocha la cabeza y no le baja la cabeza a nadie. Pero no, Marcos le dijo a los romanos: ese señor le lava a uno los pies. Él está dispuesto a servir al que sea. Él no hace distingo de persona. Él le sirve al que sea. Y los romanos dijeron: me suena. Porque ellos estaban interesados en que todo mundo se dejara subyugar. Entonces esa es la cara de buey, del mismo personaje. Lucas, que es un médico, es el educado de la gallada. Lucas se va a hablar con los
griegos, y los griegos pues eran la crema innata de la sociedad, de la ciencia, del conocimiento. No había gente más sobresaliente en la época en el conocimiento. Pero entonces Lucas les dice: les tengo el tipo. No, ese man habla. Nadie le puede contradecir la palabra. Ese señor habla con autoridad, habla con sabiduría, habla con sapiencia. No he escuchado a alguien en la tierra que hable como él. Y los griegos dijeron: ese es el que necesitamos, gente así inteligente. ¿Aló? Y Juan, que le habló a todos, incluso a usted y a mí, él dice: él es el Señor Dios manifestado en carne, para perdonarle los pecados al mundo entero. Por eso en el 1:29 de Juan dice: en el siguiente día vio Juan a Jesús, 1:30, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A usted no les parece bello, bella las formas y la forma de Dios de presentarse al mundo, de presentarse a nosotros, hermano? Y a medida que usted estudia, usted encuentra más maneras, más formas en las que Dios se da a conocer. Y entre más usted busque a Dios, usted más se enamora de la forma como Él habla, de la forma como Él se manifiesta, de la forma como Él nos consiente, de la manera como Él nos trata, porque Dios nos trata muy bien. ¿O no? ¿O a alguien Dios lo ha tratado mal? No. Ni siquiera Job quiso decir eso. Job dijo: aunque Él me mate, yo mantendré mi integridad para Él. Porque es que vale la pena, hermanos. Vale la pena servir al Señor. De mi parte, muchas gracias. De verdad, haber participado de este congreso, de este evento, ha sido una bendición. Gracias a todos. Gracias, hermano Mavisoy. Gracias, hermana Saima. Gracias, señores directivos, por estar aquí, por permitirnos servir. A ustedes, gracias. Y mire, le voy a decir una última. Es bueno que nos eduquemos en el Rey. Yo le digo a la iglesia: mire, no es lo mismo uno salvarse con conocimiento que salvarse medio brutico. Yo estaba dando un congreso escatológico el otro día y una hermanita ya me levantó la mano y me dijo: hermano Rodrigo, ¿y me puedo bañar en el mar de cristal? Yo le dije: no, porque se corta, ¿no? Que es de cristal. ¿Aló? Entonces yo le enseño a mi iglesia: no vaya a ir a preguntar bobadas por allá, que me hace quedar mal, hermano. Mire, usted cree que no, pero usted debiera conocer el cielo aquí, porque el manual del cielo usted lo carga ahí. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros, y ellas son las que dan. Entonces las escrituras me hablan a mí de Dios y de su cielo, y me dicen a mí que Él está haciendo un cielo y me describe el cielo que Dios está haciendo para mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estudiar la Biblia, estudiar a Dios, conocer a Dios aquí, para que usted no vaya a preguntar cosas por allá que no son, porque queda usted mal y hace quedar mal a su pastor. Y qué pena con Dios. ¿Aló? Y con el hermano Pablo, y con el hermano Pedro, y con el hermano Orlando. Hola. Ustedes no se imaginan las ganas que yo tengo de llegar al cielo. Yo anhelo el cielo. Aquí la paso muy bien, tengo una familia maravillosa, tengo unos nietos maravillosos, tengo una congregación extraordinaria. Pero el cielo es el cielo. En el cielo ninguno preguntará a su vecino: ¿conoce usted al Señor? Porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Todos sabrán mi nombre.
Y entre más sepa de Dios usted aquí, mejor disfrutará el cielo. Mejor. Por eso hay que estudiar el cielo aquí, conocer el cielo aquí, para que cuando vayamos no vayamos a conocerlo, sino a disfrutarlo. Y si esta vida aquí es bella, ¿cómo será el cielo? Si en el cielo no hay muletas, en el cielo no hay prótesis, en el cielo no hay lentes, en el cielo no hay hospitales, en el cielo no hay clínicas, en el cielo no hay ambulancias, en el cielo no hay policías, en el cielo no hay quien lo atraque a uno, en el cielo no hay COVID-19. ¿Aló? No hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Aleluya. El cielo es bello. Arte del más fino, del más bello, del más maravilloso. Arte único. Lo diseñó Dios para usted y para mí, para que la pasemos rico. Si no nos vemos por aquí, me buscan por el Parque Central de Jerusalén y nos tomamos un capuchino.